Perfecto. Vale, gracias. Bien, pues buenos días. Voy a ser bastante breve. Excusar la no presencia de mi compañero José Ramón, por cuestiones académicas no ha podido asistir, pero bueno, supongo que me defenderé bien. El grupo que voy a presentar, el grupo de viviendas, está levantada en un municipio en el área metropolitana de Valencia, a escasos 10 kilómetros de la capital, en dirección hacia Madrid. Esta agrupación fue proyectada en 1940 por el arquitecto valenciano Miguel Martínez Ortega y su construcción se completó 3 años más tarde. Se trata, por tanto, de una de las primeras intervenciones que se llevaron a cabo desde el por entonces recién creado Instituto Nacional de la Vivienda de Federico Mayo y José Fonseca, al amparo de la primera ley de protección para la vivienda de renta deducida, que puso fin a la hasta entonces vigente Ley de Casas Baratas. El arquitecto Miguel Martínez nació a principios de siglo, en 1905, y obtuvo su título en 1931 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, desarrollando su producción en Valencia, junto a arquitectos como Luis Albert, Cayetano Borso o Vicente Valls, con los que compartía su interés por una arquitectura racionalista, tras una primera etapa en la que un lenguaje ecléctico de corte historicista iría desapareciendo gradualmente de su obra hasta afianzarse en un racionalismo ejemplar, como así lo demuestran obras como el edificio Pascual en la calle Ciscar 21 de Valencia, catalogado por el Docomomo Ibérico, junto con el construido en la Plaza Obispo Amigo 3 años antes. En años posteriores, tal y como ocurría con la mayor parte de los arquitectos de esta época, sus propuestas racionalistas se verían disfrazadas con una apariencia folclórica y regionalista más acorde con los gustos imperantes en los primeros años de la dictadura. Un ejemplo paradigmático de este cambio es el edificio escolar Mariano Benlliure, también en Aldaya, que actualmente está siendo rehabilitado para albergar las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Proyectado en 1951 a petición del Ayuntamiento, la solución adoptada recuerda los criterios con los que 30 años antes Antonio Flórez proyectara sus modernos edificios escolares, en los cuales las necesidades funcionales de las nuevas escuelas determinaban la forma y situación del edificio dentro de la parcela, así como las aulas que lo integran. Sin embargo, los requisitos impuestos por los organismos oficiales, así como la propia geometría de la parcela, provocaron que estos planteamientos se vieran algo desvirtuados. Oh, perdón. Las prisas. Vamos al inicio. Inicio. Vale, por aquí nos habíamos quedado. ¿Qué haces? Ay, señor. Súbete arriba. ¿Dónde nos da? Esto de no tener razón. Aquí. Bien, este es el actual edificio que, bueno, con estos cartelitos que hay ahí son los de la empresa contratista que está efectuando las obras. Y comentaba que, si bien se habían intentado aplicar esos criterios racionalistas, habían sido desvirtuados, sobre todo en su apariencia exterior, como consecuencia de esos gustos regionalistas imperantes en el momento. Por tanto, cuando en 1940 Miguel Martínez proyecta el grupo de viviendas en Aldaya, su interés se centra en aportar propuestas racionalistas. El encargo inicial, realizado por el Ayuntamiento, consiste en la elaboración de un proyecto de 100 casas baratas para los trabajadores del municipio, que finalmente se transformarían en las 54 viviendas protegidas por el Instituto Nacional de la Vivienda. El emplazamiento que el Ayuntamiento seleccionó para la construcción de las viviendas se encontraba a las afueras del núcleo urbano, en medio de los campos, entre el barranco de la Saleta y las vías del ferrocarril. Esta situación permitió al arquitecto plantear su intervención con total libertad, al no existir trama alguna a la que ajustarse. La ordenación fue resuelta con una malla ortogonal que organizaba el conjunto, a la vez que servía de referencia para el futuro crecimiento de esta parte del municipio. La dirección de la trama venía determinada por el propio cauce del barranco, que a modo de frontera limitaba y separaba la nueva ordenación del núcleo urbano de la población, cuya trama irregular contrastaba con el estricto orden geométrico propuesto por el arquitecto. De esta forma, las viviendas se dispusieron agrupadas en 3 bloques y medio separados por 3 calles intermedias, dando lugar a 54 parcelas idénticas y resolviendo la primera de las manzanas con una menor longitud para solucionar de manera desahogada el encuentro en ángulo con la red viaria paralela a las vías del ferrocarril.
Con esta disposición se consigue que todas las viviendas tengan una orientación este-oeste, evitando así el frío y humedad de norte y el exceso de radiación solar del sur, que en el Mediterráneo es bastante acuciante, que únicamente lo van a sufrir los testeros. Las viviendas se disponen en hilera pareadas, enrasadas con la calle, que terminan abruptamente con un muro mediterráneo que da fachada a los laterales. Están resueltas con una doble crujía de 8 metros y un generoso patio interior, lo que permite disponer todas las estancias al exterior. Todas cuentan con 3 dormitorios, salón, comedor, cocina y aseo, volcando los dormitorios siempre al este y minimizando la superficie de circulación que es absorbida por el salón. Para la distribución interior, el arquitecto no parece haber tenido en consideración las nuevas tipologías de las corrientes europeas de por aquel entonces. Como el mismo arquitecto reconoce en la memoria del proyecto, vienen determinados por criterios tradicionales de la arquitectura vernácula. Esta aparente contradicción entre los criterios urbanísticos y los arquitectónicos se puede entender al tener en cuenta lo temprano de la propuesta, elaborada prácticamente al tiempo que la nueva ley de viviendas protegidas, cuando el debate nacional sobre este tema estaba comenzando a ser revisado. De hecho, la primera solicitud que el Ayuntamiento realizó fue para construir casas baratas, por lo que no es de extrañar que el arquitecto desarrollara su propuesta teniendo en cuenta esta normativa, la Ley de Construcción de Casas Baratas, vigente hasta el 39, en la que se sigue el tipo de casa rural adaptada a las nuevas exigencias sanitarias y higiénicas. La sencillez de las formas resultantes, acordes con los criterios racionalistas con los que se había estructurado el conjunto, tienen también una justificación económica, pero aunque el ajustado presupuesto no permitiera utilizar más que lo indispensable para ejecutar la construcción, el arquitecto aprovechó los distintos elementos de los sistemas constructivos para dotar a la ordenación de cierta expresividad, que rompiera con el carácter austero de este tipo de intervenciones. Así, se puede apreciar en el remate del alzado, en el que la pequeña cornisa que soporta la cubierta parece apoyarse en unas pequeñas piezas prismáticas cuyas sombras, junto a las líneas de la cornisa, aportan esa plasticidad al conjunto. En lo referente a la construcción, la carestía económica por la que en esos momentos atravesaba el país obligó a los organismos oficiales a llevar un control exhaustivo de los materiales utilizados en la edificación, sobre todo del hierro, ya que este precisamente era el que hacía que se encarecieran las obras. En consecuencia, la estructura de las viviendas fue resuelta con sistemas constructivos tradicionales sin más presencia de acero que las varillas utilizadas en la viga de hormigón que servía de apoyo a la cumbrera de la cubierta y que apoyaba en los pilares medianeros y central, todos ellos resueltos con aparejos cerámicos. Si comparamos el estado actual de la agrupación con la situación original que presentaban las viviendas protegidas en los años 40, fácilmente se comprueba el deterioro sufrido por el conjunto, tanto a nivel urbanístico como a escala residencial. A nivel urbano, al no haber tenido éxito la racionalista propuesta de trama regular con la que se pretendía ordenar el crecimiento del municipio, el grupo de viviendas ha quedado confinado dentro de un entorno de grandes manzanas y viario descontinuo que nada tiene que ver con la malla planteada por el arquitecto. Además, como consecuencia del muro de contención levantado en el borde del barranco, únicamente interrumpido por el paso de los puentes, la sensación de aislamiento se agudiza. Por lo que respecta al estado de conservación de los edificios, las sucesivas segregaciones y modificaciones que los propietarios de las viviendas han ido realizando a lo largo de los 80 años de existencia de esta agrupación han provocado no solo la modificación de la mayor parte de ellas, sino incluso su segregación y sustitución por otras construcciones que nada tienen que ver con las originales. En la década de los 70 se producirían las intervenciones más desafortunadas para el conjunto. Se trata de las realizadas en las primeras viviendas, correspondientes a la calle Alacán, que fueron derribadas para construir en su lugar nuevos edificios en altura que ocupan toda la superficie de la parcela. Esta situación de desamparo se vería atenuada con la aprobación en 1989 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, realizado por el entonces arquitecto municipal José Murcia en colaboración con Vicente García. Con él llegaría el reconocimiento del grupo de viviendas protegidas como conjunto urbanístico, asignándole cierto grado de protección en lo referente a la volumetría y alturas permitidas. Con la aplicación de estas regulaciones no se evitó la desaparición y sustitución de las viviendas, pero al menos su ejecución no se vería motivada por un interés especulativo, como hasta entonces ocurría. De esta forma, desde finales del siglo pasado, las viviendas que se derriban son sustituidas por nuevos edificios de 3 plantas destinados a viviendas unifamiliares, con un ancho que varía dependiendo de si la parcela original ha sido dividida con anterioridad en 2 parcelas o no. Se mantiene
el original. A pesar de todos estos cambios, aún hoy en día este grupo de viviendas sigue manteniendo su carácter popular dentro del municipio, como así lo demuestra su actual denominación oficial, recogida en el Plan General, Barrio de la Brillantina, nombre con el que sus moradores ya se identificaban desde sus primeros años, en lugar del oficialmente impuesto Grupo de Viviendas Protegidas Virgen de la Saleta, y cuyo origen se remonta a la antigua rivalidad con el vecino barrio de la colonia, con el que a menudo disputaban competidos partidos de fútbol en alguno de los descampados al otro lado de la vía. Muchas gracias.